Mi nombre es Anglis Hernández. Les voy a exponer sobre la extradición y el exequatur de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Yacambú. La extradición es uno de los mecanismos de asistencia internacional destinado a frenar la impunidad a aquellas personas que, pretendiendo evadir la acción de la justicia, buscan refugio fuera del país donde cometieron el hecho punible. La misma tiene su fundamento en el compromiso asumido por los Estados miembros de la comunidad internacional de entregarse mutuamente a aquellas personas procesadas o sentenciadas que, habiendo delinquido en el territorio de un Estado, traspasen sus fronteras y se convierten en prófugos de la justicia. En Venezuela la extradición no está supeditada a la existencia de un tratado, pues la misma procede tanto desde el punto de vista convencional como consuetudinario, bien porque está consagrada expresamente en un tratado suscrito sobre la materia o se encuentra su base en los principios de solidaridad y reciprocidad internacional que obligan a los estados a cooperar entre sí y en la lucha contra la impunidad del delito. Las fuentes de la extradición en nuestro país son los tratados bilaterales o multilaterales, los principios de solidaridad y reciprocidad internacional y la ley interna. Al respecto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia número 333 del 22 de marzo del 2000, observa lo siguiente. En Venezuela, la institución extradicional es reconocida o regulada por el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, tratados internacionales suscritos por la República con distintos países de la comunidad internacional, además de ser reconocida conforme a los principios de derecho internacional. La extradición tiene un carácter facultativo, pues así lo demanda el debido respeto a la independencia de cada Estado. En tal sentido se pronuncia la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia número 1119 del 3 de agosto del 2000, la cual señala que, respecto a la extradición, el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad. En efecto, por una parte, acepta la extradición como una obligación moral conforme al derecho internacional, pero se reserva la más absoluta libertad en la apreciación para concederle o negarla, tomando en cuenta si el caso concreto se contrahiere a los principios de nuestra legislación nacional y de justicia. La causa de la extradición se ubica en la comisión de una infracción punible por parte del sujeto requerido y cuyo juzgamiento o castigo es competencia del Estado requirente, siendo su finalidad posibilitar al enjuiciamiento a la persona requerida o la ejecución de la condena impuesta. 3. El procedimiento de extradición en Venezuela está regulado como un procedimiento especial en el título séptimo del Código Orgánico Procesal Penal, el COP, denominado el proceso de extradición. En el artículo 392 de nuestra ley adjetiva, dedicado a la extradición activa, establece que cuando se tuvieren noticias de que un imputado respecto de la cual el Ministerio Público haya presentado acusación y el juez de control haya dictado una medida cautelar de privación de libertad, se encuentre en país extranjero, el juez de control se dirigirá a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de solicitar se tramite su extradición. Para ello, remitirá al máximo tribunal copia de las actuaciones que fundamenta su petición. Asimismo, establece que el caso de fuga de quien esté cumpliendo condena el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá al juez de ejecución. Respecto a la extradición pasiva, el artículo 395 del COP establece que cuando un gobierno extranjero solicita la extradición de quien se encuentra en territorio venezolano, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida. Por lo tanto, la misión diplomática del Estado requirente, acreditada ante el Gobierno Nacional, remitirá la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la cual a su vez le envía al Ministerio del Interior y de Justicia. Si es solicitado se encuentra en el país,
El Ministerio Público solicitará al juez de control la detención preventiva con fines de extradición. Si el tribunal la ordena, remitirá los recaudos al Tribunal Supremo de Justicia para que éste decida sobre los procedimientos de extradición o la procedencia del mismo. La ejecución del laudo arbitral extranjero. Antes de entrar a analizar el punto concreto, es importante recordar que en agosto de 1998 se publicó la Ley del Derecho Internacional Privado, la cual en su artículo primero señaló que los supuestos de hechos relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán por las normas de derecho internacional público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. En su defecto se aplicarán las normas de derecho internacional privado venezolano. A falta de ellas se utilizará la analogía y finalmente se regirá por los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados. Para comenzar se debe señalar que el laudo arbitral se considera extranjero cuando el ordenamiento jurídico aplicado al mismo ha sido el de otro país, de tal forma que un laudo emitido por un tribunal arbitral venezolano puede considerarse extranjero cuando el derecho aplicable no fue el nacional. El término exequatur proviene de la palabra en latino exequatur, significa ejecútese. Jurídicamente se entiende por exequatur el conocimiento jurídico u homologación de que un Estado otorga a las sentencias judiciales emanadas por los tribunales de otro Estado para que las mismas puedan tener validez. El exequatur es el procedimiento judicial en virtud del cual las sentencias definitivamente firmes dictadas en el extranjero en materia privada pueden producir el efecto de cosa juzgada o ser ejecutadas en otro Estado. Según el jurista italiano Giuseppe Chovenda, que mediante este procedimiento las sentencias extranjeras se nacionalizan, no podrán ser objeto de exequatur las decisiones dictadas por organismos que no son órganos jurisdiccionales de alguna soberanía. Los requisitos para estas sentencias pueden darse de fuerza ejecutoria en Venezuela. Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 01561 del 4 de julio del 2000, estableció que debe aplicarse lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, quedando derogado los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, donde reza que los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela. El artículo de la Ley de Derecho Internacional Privado en mención establece lo siguiente. El artículo 53 sobre las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos, que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil en general, que en materia de relaciones jurídicas privadas, que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual ha sido pronunciadas, que no verse sobre derechos reales respecto a los bienes inmuebles citados en la República o que sean arrebatados en Venezuela a la jurisdicción exclusiva que le corresponde conocer el negocio, que los tribunales de los estados sentenciadores tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo a los principios generales de la jurisdicción consagrados en el capítulo 9 de esta ley, que el demandado haya sido debidamente citado con tiempo suficiente para comparecer, que hayan otorgado en general las garantías procesales que aseguren las razones de la posibilidad de su defensa y que no sean incompatibles con las sentencias anteriores, que tengan autoridad de cosa juzgada y que no se encuentre pendiente ante los tribunales venezolanos un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes de que hubiera dictado sentencia extranjera. El procedimiento según el Código de Procedimiento Civil y el Código de Bustamante establece que la solicitud exequatur en el libelo de la demanda se presentará por escrito, en el cual se expresa que la persona, lo que es su petitorio, su domicilio o residencia, la persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria, su domicilio o residencia. La solicitud deberá acompañarse con las sentencias de cuya ejecución se trate,
con la ejecutoria que se haya librado debidamente apostillado en caso de estar suscritos en idioma extranjero, traducidos por el intérprete público venezolano, y la comprobación de los requisitos indicados en el artículo siguiente, todo en forma auténtica y legalizado por la autoridad competente. Artículo 856 del Código de Procedimiento Civil. El juez o tribunal a quien se le pida la ejecución oirá antes de decretarla o denegarla, y por término de 20 días a la parte contra quien se dirija o al fiscal del Ministerio Público. Citación del demandado a la persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria será citado conforme a las disposiciones del título cuarto del libro primero del Código de Procedimiento Civil, a fin de que conteste la solicitud dentro de los 10 días siguientes a su citación, más el término de distancia que se le hubiera impuesto. La citación de la parte a quien debe oírse se practicará por medio de exhorto o comisión rogatoria, según lo dispuesto en el Código de Bustamante. Si tuviere domicilio en el extranjero y careciere en el país de representación, o en la forma establecida por el derecho local si tuviere. Nombramiento del defensor ad litem. La falta de comparecencia de la parte contra la cual haya de obrar la ejecutoria, agotado ya todos los recursos de citación, se le nombrará un defensor ad litem. Artículo 853 del CPC. La contestación y la sustanciación. En el acto de contestación deberán proponerse todas las cuestiones y defensas acumulativamente, y el asunto se decidirá de mero derecho, con vista de los documentos auténticos que produjeren las partes, pero el Tribunal Supremo de Justicia podrá de oficio, si lo considerare procedente, disponer las evacuaciones de otras pruebas. Los tribunales competentes para otorgar el exequatur. Son las competencias para conocer de los procesos de exequatur están determinados en el artículo 5, en su primera parte y ordinal 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 850 y 856 del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen en su artículo 5 que es de la comparecencia del Tribunal Supremo de Justicia como el más alto tribunal de la República declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales o en la ley. El tribunal conocerá en sala penal los asuntos a que se refiere este artículo en sus numerales 1 y 2, en sala constitucional asuntos previstos en los numerales 3 al 23, en sala político-administrativo los asuntos previstos en los numerales 24 al 37, y en sala de casación penal de los asuntos previstos en los numerales 38 al 40, en sala de casación civil el asunto previsto en los numerales 41 al 42. En el artículo 580 corresponde a la Corte Suprema de Justicia declarar ejecutoria las sentencias de autoridades extranjeras, sin lo cual no tendrán ningún efecto ni como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser ejecutoriadas. El artículo 856, en el pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otras de naturaleza contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes en cuanto sean aplicables. Esto es todo. Esto ha sido los puntos más relevantes sobre el exequatur, y espero que sea de provecho para los estudiantes.